Hola, bienvenidos al módulo de Wireless Hacking. Esto es uno de los módulos más interesantes porque es algo que se vive día a día en todos nuestros hogares y, por ejemplo, también en las compañías. ¿Y qué es lo que sucede aquí? A nivel de Wireless Hacking, quiere nada más y nada menos que buscar la forma de romper la seguridad de un router que esté emitiendo señal wireless. Ahora, comento que existen routers que no son wireless y también routers que son tipo access point, que son wireless y emiten un spectrum para que las personas puedan conectarse a nivel inalámbrico. Ahora hay un detalle. Actualmente hay muchas compañías y hogares que utilizan estos tipos de dispositivos para no tener que estar conectados al router mediante un cable. Esto nos da la libertad de que podemos movernos durante toda la oficina o movernos durante toda la casa sin necesidad de estar conectados físicamente como tal al router. Ahora hay un detalle y es que estos routers no los protegemos o no los evaluamos a nivel de seguridad y dejamos las configuraciones por defecto, y muchos de ellos vienen con una configuración de encriptación wireless a nivel web. La encriptación wireless a nivel web, WEP, se puede romper en aproximadamente entre 5 a 20 minutos dependiendo de la técnica que utilices y qué tan complejo sea la encriptación. Existen diferentes tipos de encriptaciones que se pueden utilizar para proteger un router, pero lo interesante aquí es que actualmente el 90% de las compañías, en encuestas que hemos realizado internamente aquí en lo que es el estudio de Napstick, nos hemos dado cuenta que muchas de estas compañías utilizan todavía la seguridad primera con la que viene el router, en todo caso web, y viene un individuo que tenga un poquito de conocimiento de seguridad a nivel de ethical hacking, detecta la señal, la desencripta, captura los paquetes, busca el código y el sistema le entrega cuál es la clave. Me explico. Existe un proceso que voy a discutirlo luego de este slice, que es cómo un hacker detecta la señal, cómo entonces captura los paquetes y luego de esto encuentra cuál es la clave. Entonces lo triste de esto está en que a lo mejor usted dice, no me preocupa porque ¿qué puedo perder si alguien detecta mi señal y se conecta? Y déjeme decirle algo. Si usted es un profesional o una persona de su casa y usted se encuentra ahora mismo utilizando el internet y usted tiene el router conectado y ese router está emitiendo una señal y hay un individuo que está a 1 o 2 millas de distancia utilizando una antena direccional de punto a punto y está a 2 millas de distancia, usted no va a ver quién es la persona que se conecta a menos que haga un discovery en la red, y normalmente esto no se hace cuando una persona trabaja en su casa y no conoce mucho de networking. Entonces la situación sobre esto está en que un individuo que se está conectando vía wireless podría snifear la red y podría capturar paquetes de los que usted está utilizando para navegar por internet. Por ejemplo, supongamos que usted entra a una página de banco y al entrar a la página de banco escribe su username y su password. Alguien remotamente, cuando se conecta al sistema y está conectado, podría capturar los paquetes que están corriendo dentro del Spectrum en su network. Entonces, ¿qué sucede? Si esta persona captura los paquetes como username y password y la página donde usted está accediendo, lamentablemente va a tener los códigos de acceso y podría también entrar. Entonces, eso realmente no es tan grave como esto que voy a decir ahora. Vamos a imaginarnos que un individuo se conecta a su router o a su empresa, y cuando se conecta desea hacerle un ataque, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos o agencias federales, y detectan que la conexión viene desde su casa. Yo quiero que usted me explique, o por lo menos usted piense, qué pasaría si un atacante entra a su router, está conectado directamente a la conexión de su hogar o de su oficina, envía un ataque, por ejemplo, a los Estados Unidos, a la Casa Blanca. Cuando rastreen ese IP, ¿a dónde van a llegar? Déjeme decirle algo, aquí hay una situación bien crítica que usted debe evaluar. O sea, si usted tiene un router en su oficina, un router en su casa a nivel wireless, usted debe protegerlo, debe auditarlo, debe cambiarle las configuraciones por defecto, y es algo que muy pocas personas hacen. ¿Por qué es algo que muy pocas personas hacen? Porque muchas personas no leen el manual de instrucciones, y al no leer el manual de instrucciones dejan todo por defecto. La mayoría de las personas compran un equipo, lo abren e incluso muchas compañías que venden estos equipos han optado por poner un label, un sticker encima del producto, indicándole que antes de que lo instales, pongas el disco de instalación en la computadora antes de que hagas cualquier cosa. Y todavía hay personas que le quitan el sticker, conectan el equipo y si funciona, perfecto, maravilloso. Hay un detalle a nivel de seguridad que le dejaste los códigos y password por defecto, y lo triste de esto es que en internet, con simplemente escribir en Google, por ejemplo, password default de un router en específico, vas a ver cuáles son los passwords por defecto que el fabricante le colocó a ese router.
Y ahí vas a poder encontrar, por ejemplo, los webkeys, vas a poder encontrar los pasos por defecto, las contraseñas, los usernames. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y es que si usted no protege su router, cualquier persona que tenga este pequeño conocimiento podría entonces conectarse a su router. Ahora mismo, mucha gente tiene lo que se conoce como el WebKey Configuration a nivel de seguridad en los routers. Y viene alguien en internet, escribe en Google WebKey Discovery o WebKey Recover y sencillamente va a encontrar un montón de aplicaciones que hacen ese ejercicio más fácil a la hora de recuperar lo que sería la contraseña del WebKey o la clave WebKey como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que hay una modalidad que es lo que se conoce como el white driving. Hay varios tipos de técnicas, pero hay una modalidad bien interesante que es el white driving, que es el hecho de tú utilizar una computadora y la pones en tu auto, prendes tu auto y empiezas a guiar y utilizas una aplicación para detectar señales wireless. Existen muchas aplicaciones, el mismo incluso Windows, el Windows por defecto tiene una aplicación que es el Discovery de la tarjeta de network a nivel wireless que te aparece en la esquina derecha, cerca del reloj. Pero supongamos que estás en Linux o quieres usar, por ejemplo, en Linux está Kismet. Si quieres utilizarlo en Windows está NestTumbler, que puedes utilizarlo también. Y hay muchas aplicaciones. Puedes escribir en Google, por ejemplo, Wi-Fi Discovery o Wi-Fi Scanner para Windows o para Linux o para Mac, el que usted utilice. Y va a darse cuenta que utilizando una técnica de white driving, que no es nada más y nada menos que estar en el auto guiando, con su máquina prendida, detectando señales wireless, se va a dar cuenta que hay muchas, pero muchas señales wireless que están abiertas. Entonces, cuando están abiertas, es simplemente darle un clic, conectarte y sencillamente está dentro del network de ese hogar o de esa compañía. Entonces, ¿qué quiero decirte esto? Hacer esto es ilegal. O sea, conectarte a un lugar sin autorización es totalmente ilegal. Y hoy, más adelante en el módulo de leyes, te voy a enseñar cuáles son las sentencias actualmente que están corriendo para tipos de personas que se conectan a lo que serían los access points o computadoras sin autorización. Y déjeme decirle algo, el gobierno de Estados Unidos tiene leyes muy específicas para esto. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que no les interesa y ni siquiera tienen conciencia de las implicaciones que tiene conectarte a un sistema sin autorización. Entonces, tenemos que protegernos sobre este tipo de atacantes o hackers que podrían capturar información importante o confidencial de nuestra computadora o de nuestro network. Ahora, bien, cuando realmente usted conecta su equipo a lo que sería la red suya y usted tiene la configuración por defecto, comento, si alguien remotamente, cuando digo remotamente, vamos a imaginarnos que estoy afuera, ¿ok? No estoy diciendo por internet, imagínate que estoy afuera, estoy en el exterior. Y estoy detectando mi señal wireless. Yo la puedo detectar a 1, a 2, a 3, a 5 millas de distancia de donde está el punto de acceso. Y comento que si yo estoy en el auto, y yo activo una antena que me lleve, que tenga la potencia de punto a punto para yo poder detectar su señal wireless y su router tiene la potencia para enviarme la información, comento que usted no se va a imaginar que estoy conectado a ese router, a menos que haga lo mismo, que haga un discovery, que tenga un access control list, que tenga unas propiedades de configuración que me permitan a mí, que no me permitan conectarme o que me soliciten información adicional. Mucha gente dice, pero ¿qué información un router te podría solicitar? Bueno, todo depende del router que tú configures. Existen diferentes tipos de modelos, especialmente hay 3. ¿Cuáles? Pues los routers que son de casa, los home system. Están lo que son small business, las categorías de negocio, que son para negocios pequeños. Y está lo que es la categoría enterprise. Existen diferentes tipos de modelos con diferentes tipos de capacidades a nivel de seguridad. Hay equipos que, por ejemplo, me requieren que si yo deseo conectarme, me pida, número 1, password, me pida, me detecte cuál es el MAC address de mi tarjeta de network. Y si ese MAC address no está configurado en ese equipo a nivel de autenticación, no me permite pasar a nivel de lo que es el ACL, Access Control List. Adicional a eso, puede verificar si mi máquina cuenta con unos requisitos a nivel de hardware y software. Y si esos requisitos están configurados en ese router y no cumple con ellos, por ejemplo, si soy un atacante y no cumplo con esas especificaciones, sencillamente el router no va a permitirme conectarme. Entonces, estos son, pues claro, más equipos más avanzados a nivel de seguridad y que muchas compañías deberían utilizarlo. Pero la realidad del asunto es que la mayoría de nosotros quizás tenemos routers que compramos en una tienda de computadoras, en una tienda de oficinas quizás, y lo instalamos en la computadora, lo instalamos en la oficina,
conectamos las computadoras y al conectarlas simplemente prendemos el router. Igual tenemos internet, pero no evaluamos la seguridad. Y comenté al principio que los equipos no se hicieron para que fallaran. Los equipos no se hicieron para eso. Los equipos se hicieron para que brindaran un servicio. Pero siempre hay unos fallos de seguridad a nivel de fallos de configuración. La mayoría de las veces cuando un hacker entra a un sistema, no es porque el sistema esté fallando o porque vino con ese defecto. Muchas veces es por fallos de configuración donde dejamos las cuentas y las configuraciones por defecto y el atacante se aprovecha de esto. Ok, voy a contarles algo personalmente de un servicio que di una vez en una universidad bien importante aquí en el Caribe. Y uno de los ejercicios que estábamos haciendo a nivel de seguridad fue que estábamos monitoreando toda la estructura. Y cuando monitoreamos toda la estructura, lo interesante de esto era que la red interna estaba en el mismo segmento que la red externa a nivel wireless. Entonces, a nivel de seguridad es importante que se segmenten varios puntos. ¿Para qué? Para que el atacante si entra a un punto no tenga acceso a los demás equipos. Pero en esta situación, en una mega universidad, cuando hicimos la prueba no funcionó. ¿Por qué? Porque todo estaba en el mismo segmento. Entonces, cuando nos pusimos a evaluar el por qué había sido, número uno, a nivel de presupuesto estaba muy bien. Habían casi 5 millones de dólares en presupuestos anuales a nivel de estructuras para los sistemas. Ese es el punto. Había equipo con talento, o sea, personal que estaba preparado y adestrado realmente para manejar la estructura. Entonces, cuando evaluamos todos los fallos, nos dimos cuenta que había tanto trabajo para tan poco personal que tuvieron que lamentablemente dejaron muchas fallas a nivel de estructura. Y eso pasa mucho en las compañías. En las compañías, antes el departamento de IT era el departamento high class. Ahora mismo eso no sucede. Ahora mismo muchas compañías evalúan como que el departamento de IT muchas veces un departamento de gasto, puede comprar equipos y todo eso. Antes eso no pasaba. Antes el departamento de IT, pues wow, era el departamento que hacía que la compañía operara. Y muchas veces todavía es así. Pero en muchas compañías lo ven como un gasto. Entonces lo que hacen es que ponen poquitos empleados, quizás 1 o 2 empleados, para administrar una red de quizás 1000 o 2000 usuarios. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes pocos empleados y una gran red? Lamentablemente no van a poder controlar la estructura. Podrán tener excelentes recursos, excelentes talentos, pero 2 empleados para 2000 usuarios es muy poco. Y eso es lo que pasa mucho. Claro, si son sistemas automatizados, por ejemplo, redes sociales o cosas que son automatizadas, tú puedes tener, por ejemplo, 2 empleados que den el servicio. Pero cuando son helpdesk, que te dan un servicio y que el cliente, pues la máquina no le funciona, se le dañó y tienes 2000 personas llamándote todos los días para 2 personas, la verdad el asunto es que no es muy viable. Entonces, cuando eso sucede, hay muchos equipos que les falta configuración por cuestión de tiempo, y no es porque no sepan, es que realmente sí saben, pero por cuestión de tiempo a nivel de la estructura no pueden. Entonces, aquí donde vienen los atacantes y se aprovechan de todo esto, simplemente utilizando técnicas de wire driving. Lo que hacen es que le dan una vuelta a la compañía con el auto guiando, les está la señal y ven si está encriptada o si no está encriptada y pueden ver hasta qué tipo de encriptación tiene. Y es cuestión de un proceso a nivel de técnicas de hacking para descubrir cuál sería entonces la clave web, por ejemplo. Así que las herramientas que, por ejemplo, un hacker podría utilizar en este proceso, aquí te menciono varias. Ahorita te voy a dar unos detalles unos puntos más detallados. Bien, por ejemplo, la laptop. ¿Y por qué digo la laptop? Porque a nivel de wire driving no vas a utilizar una computadora gigante para tenerla en el asiento del pasajero, por ejemplo. Muchos atacantes lo que utilizan es una computadora laptop porque es más fácil el movimiento en ella. Ok, herramientas como AirSnort, herramientas como Kismet para detectar las señales, herramientas como Elcrack para romper lo que sería el paquete de data que contiene la encriptación web. Bien. Ok, ahora, ¿cómo me protejo de wireless hacking? ¿Cómo yo me protejo de que alguien pueda conectarse remotamente a mis equipos a nivel wireless? Bien, supongamos, número 1, no utilice encriptación web. Eso evítalo. Cuando cojas un equipo y lo coloques en tu computadora, evite de que alguien se pueda conectar por web. Sencillo, conéctelo, entre a la configuración por defecto de ese router y cambie las configuraciones. ¿Cómo lo hago? Lee el manual, en el manual aparecen los detalles de cómo se conecta. Número 1, mucha gente lo que hace es que verifica cuál es el gateway de su computadora cuando conecta el router.
y lo que hace es que entra en el navegador de internet, escribe el IP del gateway, cuando le da enter le va a aparecer cuál es el username y password de ese dispositivo. Y usualmente el password puede ser admin, por ejemplo, puede ser admin, el username puede ser en blanco, el password admin, viceversa. Son passwords por defecto. La mayoría de los routers, cuando usted lo compran, vienen con un librito que le dice cuál es el password por defecto para que usted se conecte. Cambie los passwords por defecto a ese router, número 1. Número 2, cambie el nombre del SSID, de ese broadcast que hace para que aparezca el nombre. Muchas veces, muchas compañías le ponen el nombre de SSID al router del mismo nombre de la compañía. Eso el atacante lo utiliza para hacer reconocimiento. No haga eso. Por ejemplo, yo normalmente lo que hago es que cuando voy a emitir el broadcast a nivel de SSID, lo que trato es de ponerle un nombre que no tenga nada que ver con mi dispositivo. Por ejemplo, supongamos que mi dispositivo es una marca, por decirlo así, D-Link, por ejemplo. Entonces lo que hago es que yo le cambio el nombre y le pongo, por ejemplo, un Cisco, le pongo otro tipo de nombre que no tenga nada que ver con mi dispositivo para confundir un poquito al atacante, si eso fuera el caso. Número 2, podría entonces desactivar el SSID para que no se vea desde afuera y nadie pueda entonces conectarte. Pero cuando tú desactivas el SSID no significa que no lo van a ver, porque hay herramientas como Kismet que te puede detectar el access point sin detectar el SSID. Lo que hace es que detecta el MAC address. Entonces a nivel de ataque podría encontrarlo. Eso sería un punto importante. Luego de eso, no comparta su network key. Esto es crítico, honestamente. ¿Por qué? Porque hay alguien siempre te dice, oye, por ejemplo, oye Juan Carlos, ¿puedo utilizar tu conexión vía wireless? ¿Me puedes decir cuál es la clave? Y hay veces que yo trato de decirle, ok, te vas a conectar a este tipo de router y no a este, como tal. Comento, si usted le da la clave y usted no la cambia, yo por ejemplo si te la doy la voy a cambiar luego que te vayas. Pero si tú no la cambias, ya esta persona tiene la clave de lo que sería tu access point. Y el problema está que si un día cierras la oficina y dejas el access point activado, esa persona podría conectarse a ese router desde afuera, desde la calle, con antenita, o simplemente se estacionó su auto frente a la oficina y se conectó. Cuando alguien se conecta a ese router, ya está dentro de la red. Y lo que tendría es que iniciar paquetes o hacer lo que vaya a hacer. Comento, debe tener mucho cuidado en este proceso. Existen aplicaciones que lo que hacen es, por ejemplo, a nivel de password sniffer, que lo que hacen es capturar password. Y hay muchas aplicaciones que lo hacen y que son gratis. Lo interesante de esto es que tú debes evaluar tu estructura a nivel wireless y ver exactamente qué es lo que tienes y qué configuraciones puedes hacer. ¿Ok? Número 3, no permitas que personas no autorizadas utilicen tu computadora que esté conectada vía wireless. Existen aplicaciones pequeñitas que se instalan en la computadora y simplemente con darle 2 clics te dice cuál es la clave a nivel wireless. ¿Ok? Otra cosa que podrías hacer es tener mucho cuidado donde usted habla y a quién le dices la contraseña o el network key a nivel wireless. ¿Por qué? Porque otra persona que usted no conoce podría estar escuchando todo lo que usted le está diciendo. Y déjeme decirle algo. La mayoría de los ataques, honestamente, pasan por este medio. Pasan porque alguien escuchó una información importante que usted dijo. Y lo curioso de esto es que esta persona no la conoce a usted como individuo o quizás como persona. Y lo que hace es que identifica dónde usted está y hace ese tipo de ataque. Así que tenemos que evaluar todo y pensar como pensaría un atacante de verdad. Vamos a protegernos, vamos a configurar nuestros equipos. Importante, nunca compartas tu clave wireless. No dejes las configuraciones por defecto que el router como de fábrica trae. Bien, no le permitas a nadie que tú no conozcas que utilice tu computadora, porque podría entonces capturar tu señal. ¿Ok? Y por último, podrías entonces, luego que salgas de la oficina, desactivar el wireless. O si no vas a apagar el router, desactiva el wireless para que no se puedan entonces conectar vía wireless. ¿Ok? Entonces vamos al próximo punto. ¿Ok? ¿Cómo un hacker rompe la seguridad del router a nivel wireless? Bien, hay una suite que se llama Backtrack, que la puedes encontrar donde dice aquí, que dice remoteexploit.org. La suite Backtrack es una suite de seguridad excelente que la mayoría de los éticas hackers utilizamos. Y la utilizamos para hacer análisis a compañías y evaluar diferentes tipos de segmentos a nivel de seguridad. Porque esta suite de seguridad no solo es para wireless, es para sniffing, reconocimiento, password cracking. Bueno, es una suite bien buena
y muy importante a la hora de la seguridad. Así que si ustedes van en el mundo de la seguridad y de ética hacking, les recomiendo que descargue esta aplicación. Pues a nivel de detectar señales hay diferentes tipos de formas. Yo, por ejemplo, utilizo lo que es Kismet, que lo que hace es que detecta la señal y me captura paquetes a nivel de lo que sería el wireless. Cuando usted va a utilizar, por ejemplo, el crack o web crack, que son diferentes tipos de aplicaciones, se requiere que tú tengas un paquete con un tamaño y una información específica. Por ejemplo, aquí en el punto 5 te especifico que debes capturar aproximadamente 18.000 paquetes para romper, por ejemplo, o descubrir una clave a nivel web de 64 bits. Todo depende del tamaño, todo depende de la técnica que utilices, así va a ser el tiempo de que se va a tardar en descubrir cuál es la clave. Ok, se utiliza también lo que es la herramienta Mac Changer para cambiar el MAC address de la máquina y así autenticar con el dispositivo, que el dispositivo a nivel de access point crea que usted es el atacante, por ejemplo, y le empieza a enviar más tráfico. Hay algo que usted debe entender, y es que todas las técnicas que explico aquí a nivel de auditoría, a nivel de seguridad, no es que usted lo haga a ningún tipo de computadora o a ningún tipo de sistema sin autorización, porque explico que es ilegal, ¿ok? Y se utiliza también el crack para entonces encontrar la clave, y esto es algo parecido a lo que el sistema le enseñaría. Escribo aquí que, como nota importante, es que como parte de este curso en video, yo incluí un libro, un ebook de Conviértete en Ética Hackers. Ahí hay un módulo en específico, hay un capítulo que habla sobre cómo se hace este proceso paso a paso. Léalo, estúdielo, haga las prácticas. Yo realmente les recomiendo a la gente que está en este mundo de la seguridad que haga lo siguiente: se consiga un routercito, se consiga una computadora y haga las pruebas. ¿Por qué? Porque la mejor forma de usted prepararse realmente es teniendo su propio laboratorio y haciendo pruebas. No es que veas estos videos y digas, ok, ya sé más o menos lo que es el mundo de ética del hacking. No, esto no funciona así. Tienes que practicar, tienes que hacer los laboratorios para que realmente este conocimiento que te estoy dando lo lleves a la práctica y entonces puedas ver los escenarios reales de los cuales te podrías encontrar cuando vayas a tus servicios a nivel de seguridad. Bien, baja las aplicaciones, practicas a los ejercicios, sigue mis recomendaciones a nivel de seguridad para que veas que no vas a tener problemas cuando implementes tus access points a nivel wireless. Bien, esto sería todo en este módulo y nos veremos en el próximo, ¿ok? Muchas gracias.